Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 5, la quinta parte. Octava bienaventuranza: los que padecen persecución por la justicia. Quiero invitarte en este momento a que inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito, eterno y bondadoso Dios, Padre eterno, príncipe de paz, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que tú constantemente nos otorgas. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti y encontrar consuelo y alivio para nuestras aflicciones. Queremos pedirte en este momento, Señor, que al abrir la Escritura, el mensaje de tu palabra pueda transformar nuestra vida. Que tu Espíritu Santo obre libremente en nuestro ser, dándonos sabiduría y entendimiento. Gracias, Padre, por escucharnos. Bendícenos, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el Sermón del Monte. La primera parte de este sermón tiene que ver con las bienaventuranzas. Benditos, dichosos, felices, aquellos que hoy tienen una relación con el Señor y tienen una vida cristiana práctica. Ser pacificadores, llenar nuestros corazones de la justicia de Cristo, es el ideal que deben perseguir los cristianos en un mundo lleno de dolor, miseria y muerte. Hoy vamos a estudiar la octava y la novena bienaventuranza. Vamos a dar finalización a esta primera parte del discurso de Jesús. La octava bienaventuranza está en el versículo 10 de Mateo capítulo 5. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos reconocer que el Señor Jesús y la Escritura siempre presenta el cuadro completo. No nos muestra un cuadro idílico lejos de la realidad presente. Por el contrario, desde que el pecado entró, hay un conflicto y hay una enemistad entre Cristo y Satanás, entre el reino de los cielos y el reino de este mundo, entre los que sirven a Dios y los que sirven a Satanás. Y este conflicto ha de perdurar hasta que el reino del mundo venga a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Herrera de Guay afirma: Jesús no ofrece a sus discípulos la esperanza de obtener gloria y riquezas mundanales ni vivir sin tribulaciones. Les presenta el privilegio de andar con su Maestro por senderos de abnegación y vituperio, porque el mundo no los conoce. Discurso Maestro de Jesucristo, página 28. Y si miramos la vida del Maestro, ella estuvo llena de oposición y de incomprensión. El enemigo lo atacó por todos los medios posibles. Esto demuestra la realidad del conflicto. Así que en su primer discurso, él va a presentar esta realidad desde el punto de vista de un hombre fiel. Esta es otra bienaventuranza en contraste: la felicidad en medio de la persecución. Porque por un lado el Señor promete paz, pero por otra vendrá oposición y nadie se siente cómodo con la idea de padecer persecución. Pero el Señor dice que un hijo fiel que padece persecución es bienaventurado, porque la verdadera paz proviene de Dios, es tan profunda que nadie puede quitarla. Aquí Cristo se refiere en primer lugar a la persecución sufrida en el proceso de abandonar el mundo y volverse a Dios. Una persona que busca al Señor encontrará la más decidida oposición. Jesús más adelante expone la realidad de este conflicto en Mateo capítulo 10 versículos 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando una persona busca al Señor encontrará la más acérrima oposición y el enemigo usará todos los medios para hacerle retroceder en la fe. Ahí es donde debe refugiarse en el Señor. Elena de White explica: siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la ofrenda de la cruz no ha cesado. Principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Discurso Maestro de Jesucristo, página 29. Hay un punto que debemos considerar y que esta persecución no es inducida por una conducta desafiante. Es claro que se padece persecución por causa de la justicia, no porque nosotros hemos hecho cosas indebidas o estamos en conflicto con nuestros vecinos por una mala convivencia. No se debe a una persecución basada en conflictos por posiciones políticas o luchas sociales o problemas de herencia. La persecución de la que padecen los hijos de Dios es por causa de la justicia, a causa de que ahora no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que vivimos en el servicio a nuestro Dios. El apóstol Pablo afirma en 2 de Timoteo 3:12 lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Elena de White comenta: cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de Satanás, y esto incita al príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel. Discurso Maestro de Jesucristo, página 28. La persecución se debe a que al entregarnos al Señor, el enemigo no nos quiere perder y levanta a muchas personas a disuadirnos de una u otra manera a abandonar a Cristo. Pero cuando nos aferramos del Señor, nada podrá arrebatarnos el gozo de la salvación. Esta experiencia especial la vemos reflejada en la vida de aquellos mártires que mientras eran quemados cantaban con un gozo que brota del corazón. Elena de White comenta: en todas las edades Satanás persiguió a los hijos de Dios, los atormentó y ocasionó su muerte, pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se reveló uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Podía encarcelar, pero no podía arrojar el espíritu. Más allá de la lobreguez, podían ver la gloria y decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Discurso Maestro de Jesucristo, página 29. Esta es una experiencia de profunda entrega al Señor. El Señor entonces afirma: son felices los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de Dios. Es interesante que esta misma promesa está en la primera bienaventuranza, dirigida a los pobres de espíritu. Ambos sufren de impotencia. El uno se da cuenta que por sí mismo no puede cambiar su carácter, no puede modificar sus pensamientos. El otro reconoce que no puede librarse de la persecución. Ambos se dan cuenta que la única solución consiste en depender de Dios. El Señor promete que quienes aprenden a depender de Él reciben el reino de Dios. Y en este caso los que sufren persecución recibirán una gran recompensa. Segunda Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Dios nos tiene reservados los más preciosos regalos para quienes perseveran en fidelidad al Señor.
Llegamos al final de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 con los versículos 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulte, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Esta bienaventuranza está relacionada con la anterior. Muchos comentadores la unen con la anterior. En esta se expresa la realidad que los hijos fieles de Dios serán objeto de vituperios por causa del Evangelio. El término insulto o vituperio es injuriar, calumniar, insultar. Se trata sencillamente de una explicación de las formas en que puede manifestarse la persecución. Cristo advirtió que los que quisieran ser discípulos serían aborrecidos de todos por causa de su nombre. Pero añadió enseguida que cualquiera que perdiere su vida por causa de él, la hallará. Los cristianos deben estar listos para padecer por él. Estamos en una lucha entre la salvación y la perdición. Los que se entregan a Jesús están del lado del dador de la vida, y el enemigo de las almas no quiere la salvación de nadie. Lucha para retirarlos del lado del Señor. Pero a través de la vida de estos hombres fieles, Dios demuestra la efectividad del Evangelio de paz. Debemos recordar que no existe una persona que haya sido más vituperada o acusada falsamente que Cristo, que fue nuestro ejemplo. Se mantuvo fiel, nunca perdió la cordura ni manifestó su inconformidad. La Escritura dice que Él permaneció con una paz que solo el cielo sabe dar. Elena de White comenta: aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios, en la hora de la prueba más aflictivas y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente es el mismo que cuando se veía en la prosperidad, cuando parecía gozar de luz y el favor de Dios. Sus palabras, sus motivos, sus hechos pueden ser desfigurados y falseados, pero no le importa. Para él están en juego otros intereses de mayor importancia. Como Moisés se sostiene como viendo al invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Discurso Maestro de Jesucristo, página 31. Esta realidad hace que las personas puedan ver el carácter de los hijos de Dios. Pablo no pudo reconocer el verdadero carácter de Esteban hasta que fue muerto por apedreamiento. La gente reconocerá la nobleza del carácter de los fieles hijos de Dios y muchos serán inducidos al arrepentimiento. Elena de White comenta que a veces la persecución puede ser un medio para que la gente le dé una mirada a la verdad de la salvación que se exponen. Ella dice: en todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo para alimentar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Discurso Maestro de Jesucristo, página 31. Es un medio para predicar el Evangelio y llegar al corazón de muchas personas. La muerte de Esteban produjo la conversión de Pablo. El encarcelamiento de Pablo le permitió llegar con la verdad al palacio del César. Y así muchas vidas son transformadas por la fidelidad de los siervos de Dios. Pero esta bienaventuranza dice que aquellos que son vituperados deben gozarse y alegrarse, porque vuestra recompensa, dice Jesús, es grande en los cielos. Los cristianos aprenden a confiar en el Señor. Y aunque la persecución puede ser causa de dolor,
El cristiano debe gozarse sin importar lo que la vida le ofrezca, pues sabe que Dios hace que todas las cosas le ayuden a bien. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:10 lo siguiente: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es interesante que cuando fueron azotados y llevados presos, Pablo y Silas cantaban al Señor. Esta es una experiencia única que experimentan aquellos que pasan por esos momentos de aflicción y tienen un gozo que solo viene de una relación con el Señor. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 10 al 12 lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero además agrega el Señor Jesús que debemos gozarnos porque vuestro galardón es grande. El Señor nos dice que lo que nosotros padezcamos en esta tierra no se compara con el galardón que tendremos. Resumiendo la vida de los fieles hijos de Dios como Noé, Abraham, Moisés y otros, Hebreos 11, 13 al 16 dice: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero en este debemos tener el sentido claro de esta recompensa. Para el cristiano maduro, el concepto del galardón no es lo más importante de todos. No obedecemos porque vamos a llegar al cielo, sino que lo hacemos por el motivo correcto. Amamos a Dios y amamos al prójimo. Elena de White nos ayuda a entender. El Señor desea que confiemos en Él sin hacer preguntas con respecto a nuestra recompensa. Cuando Cristo mora en el alma, el pensamiento de recompensa no primará. Este no es el motivo que impulsa nuestro servicio. Es cierto que en un sentido secundario debemos tener en cuenta la recompensa. Dios desea que apreciemos las bendiciones que nos ha prometido, pero no quiere que estemos muy ansiosos por la remuneración, ni que pensemos que por cada deber hemos de recibir un galardón. No debemos estar tan ansiosos de obtener el premio como de hacer lo que es recto, independientemente de toda ganancia. El amor a Dios y a nuestros semejantes debe ser nuestro motivo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 329. Un cristiano obedece y sirve en el mundo por su meta suprema, que es el amor a Dios. Desea imitar a Jesús. Aunque tiene como esperanza en su corazón que el Señor establecerá su reino de gloria y estaremos allí donde todo el sufrimiento terminará, qué gozo será ese momento. Pero la vida cristiana es mucho más que una recompensa. Y concluye diciendo que así que los que padecieron persecución, como los profetas de antes, hombres como Isaías, Jeremías y Elías, entre otros, hombres fieles en medio de circunstancias adversas, se mantuvieron de parte de Dios. Estos hombres fieles, santos y humildes, padecieron persecución, y es lo que le espera que le sucederá a aquellos que son fieles hijos de Dios. Pero el Señor dice que debemos gozarnos en esto, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Es Él quien nos dará las fuerzas, la paz que necesitamos en ese momento en nuestra vida. Apreciado amigo y hermano, hemos terminado el estudio de las bienaventuranzas, enfrentando realidades de la vida cristiana. Los hijos de Dios deben vivir piadosamente. Los hijos de Dios deben vivir con un corazón lleno de la paz del cielo. Por supuesto que
vamos a enfrentar persecución. Algunas personas no entenderán nuestros puntos de vista, nuestra forma de vida, pero el Señor ha prometido estar a nuestro lado, fortalecer nuestra fe. Lo que Él espera es que aprendamos a confiar en Él, que nuestra vida esté en sintonía con su amor, que aprendamos a depender de Él, porque Él es el único que puede guiarnos por el camino de la vida hasta llegar al premio supremo, que es encontrarnos con Él cara a cara cuando venga por segunda vez. Que el Señor hoy fortalezca tu fe, guíe tu camino y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.